El mensajero del zar ha vuelto el hijo pródigo, digamos, de esta casa, que es Julito Devido. ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo andás, ¿Cómo querido? andas, Gus? ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo anda toda la gente que hace tiempo que no nos vemos? Acá andamos. ¿Cómo pasaste las vacaciones? Bien. Bien, bien, dentro de todo, dentro de lo posible, después de varios años sin descansar un poco, ¿no? Sí, obvio. A mí, yo no conozco lo que es el descanso. Hace años que no conozco, así que. Julito, ¿sabés qué? Bueno, Julito es economista, especialista en políticas agropecuarias, o licenciado en economía, sí, y especialista en políticas agropecuarias. Pareciera ser que las medidas últimas que tomó, digamos, la guerra contra la inflación, yo no sé qué parte te tocó del general Lato, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Mirá, Gus, ahí hay algo que tenemos, digamos, la suerte de poder haberlo hablado ya en este espacio, que es la ineficacia o la ineficiencia y que han demostrado las retenciones como herramienta de control de precios internos a ya 20 años de su aplicación en su forma más amplia, ¿no? Porque recordemos que, Ujú. por ejemplo, el menemismo tenía retenciones, por ejemplo, al poroto de soja, unas retenciones que oscilaban alrededor del 3% para fomentar lo que era la industrialización en esos primeros auges de los mercados de derivados de la soja, ya sea tanto harina como aceite. Posteriormente se sumó con mayor profundidad el biodiesel. Pero claramente en estos últimos 20 años hemos visto que la única herramienta eh, eficiente contra la inflación han sido los periodos de una política macroeconómica sólida, y no la del desacople de precios internos con precios externos, menos aún cuando desde alguna perspectiva otros analistas podrán tener otra idea u otra visión. Para lo que te tendría que ayudar tu canasta de productos exportables es para, primero que nada, generar divisas, más aún en el contexto nuestro, con un acuerdo firmado con el Fondo Monetario, bueno, aprobado por las cámaras, seguramente que será aprobado el viernes por el board del fondo, en el que uno necesita divisas para cumplir con sus compromisos de deuda, que necesita divisas para financiar las importaciones que demande los distintos sectores productivos. Pero por otro lado, hay algo muy importante que me parece que se pasa por alto, para darle valor al peso, para darle fuerza al peso, para fortalecer al peso en un momento de monedas internacionales ambivalentes, digamos, con un dólar que tiende a fortalecerse, con las últimas medidas que seguramente vaya a seguir tomando la Fed en los próximos meses respecto a la tasa de interés, con el famoso flight to quality, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros venimos de 2 años de un balance comercial superavitario, que esto no se puede ver reflejado en un fortalecimiento del peso como moneda en sí, ni fundamentalmente con su principal uso, que es como moneda de valor en las transacciones internas, por ende en el poder adquisitivo de nuestra población. Entonces me parece que nos hemos enfrascado en una discusión que gira alrededor de los precios relativos de los distintos bienes y servicios de nuestra economía, y no del poder adquisitivo que ese ingreso tiene en las familias argentinas. Y esto me parece que hace a una falta de estrategia productiva basada en un principio seguramente en los productos en los que el país ya es competitivo per se, que buena parte de ellos es en la canasta de bienes exportables del sector agropecuario, pero a su vez no es suficiente con esa competitividad previamente adquirida. Me parece que hay mucho camino por recorrer. Este año podríamos llegar a tener una campaña de trigo, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto, que empieza en buena medida en el mes de abril, mayo. Podríamos apuntar a superar nuestras producciones históricas con políticas públicas que fomenten eso, para aprovechar estos precios internacionales relativos, y aparte poder garantizar mayor oferta al mercado interno, que ya de por sí está garantizada, y no se ven que se estén tomando esas decisiones oportunistas, obviamente en un contexto muy, muy feo que es el de un conflicto bélico, ¿no? Por supuesto, Ujú. pero en definitiva, si uno tiene la posibilidad de no ser parte, me parece que hay muchas cosas del contexto internacional que se podrían intentar capitalizar. Después que eso se logre o no, ya forma parte de otro tipo de análisis. Más cuando Ucrania es un gran proveedor, digamos,
estas commodities, ¿no? De materias primas que Exactamente, estamos Ucrania y hablando. Rusia, ambos dos, Ucrania y Claro, Rusia son potencias agrícolas, fundamentalmente en lo que son los mercados del trigo y del girasol, los cuales tenemos la posibilidad de producir y de autoabastecernos de ambos, pero no, me parece que cuando suceden estas cuestiones, estos shocks circunstanciales, ahí nos damos cuenta lo atrasados que estamos en cuanto a una política agropecuaria consistente, e inclusive geopolítica, porque me parece que esto haría el análisis de un contexto internacional y de las posibilidades de conflicto. Entonces ahí es donde tendrían que haber un par de cráneos pensando cuáles son las posibilidades de que se desaten estas situaciones, y no tratar de ver en el momento en el que sucede qué acción se puede tomar. Y que encima esa acción a tomar se base sobre problemas en un 80% endógenos, o sea, son problemas locales. El problema de la inflación es un problema local, digo un 80% para darle mérito al 20% que está haciendo el mundo, pero plantear que el ciclo inflacionario en el que estamos tiene su asidero en lo que fue la salida de la pandemia y ahora en los efectos de la guerra, me parece que es menospreciar y faltarle el respeto a la gente y a lo sucedido en los últimos 10 años, en los cuales claramente se vio un acrecentamiento de las tensiones inflacionarias, algunos años más, algunos años menos. Macri dejó el gobierno con un 50% de inflación, hoy por hoy ya estamos en un 55%. Los últimos años de Cristina fueron complejos desde ese aspecto, independientemente de que había otro poder adquisitivo, pero me parece que ahí hay un error de análisis o una posición muy cómoda. claro. Ahí quiero diferenciar un poco, porque por ahí vos me vas a desasnar. Quizá la inflación del periodo de Cristina era una inflación más de demanda, digamos, de la población, y hoy tenés una inflación de costos tremendo, ¿no? Cuando miro ahora que cuando nuevamente habla de la guerra contra la inflación, mirá, porque la Argentina tiene una inercia, digamos, inflacionaria de 3, 4, hoy de 2, 3, venía en ese tándem, digamos, los últimos meses, más, pero acaba de aumentar los combustibles en un mes un 20%. Acaba de aumentar también entrar en la segmentación tarifaria con un promedio de a toda la población del 40%. O sea, es inflación de costos. O sea, después no podés ir a los supermercados a decirle, che, dejá de aumentar, porque el que aumenta los costos reales, que es el costo de los costos, que es la energía, es el mismo Estado con su política energética. Entonces después ves yo no sé cómo viste la carta de Martínez, vos, que habla del gas, qué sé yo, pero o sea, es enfermante, digamos, empezar, ¿no? Y algo que vos decías también que me gustaría puntualizar, es algo que ya un poco marcaba Perón, ¿no? Que decía, bueno, no es una cuestión de bajar alimentos, quizás es una cuestión de ingresos, ¿no? Hay que distribuir mejor. O sea, a mí no me molestaría, digamos, que de hecho, el campo tiene todo su derecho a vender en el mercado, porque esa es la ley primera del capitalismo, ¿no? Comprar en el mercado más barato y vender en el más caro. Es lógico. Ahora, la política de ingresos de la Argentina es el problema, porque mientras busca cómo el Estado, cómo hacerse de los recursos, digamos, desalienta, digamos, el ingreso de la población, entonces es muy difícil comprar, porque cuando uno mira, cuando uno convierte, digamos, lo que cuesta la comida hoy, y población a dólares, digamos, la Argentina es muy barata, pero lo más barato es el trabajo. No, tal cual, Gus. Hay una parte y hay un discurso que creo que también hemos tenido la posibilidad de hablarlo en este espacio, que hubo algún momento del principio de la pandemia, cuando todos me parece que nos dedicamos un poco a sobrevivir no solo económicamente, sino también mentalmente, y a producir y a pensar y empezar estos espacios, en el cual cuando uno tomaba el tema precios también como un problema de ingresos, automáticamente te tildaban de neoliberal, o corrías el Claro. riesgo de ser tildada de neoliberal por algunos espacios, y ya me parece que inconscientemente, inclusive te diría desde esos sectores, se daban cuenta que había una política de gobierno que era tener los ingresos planchados para evitar que eso se convierta en un factor más de presión sobre los precios. Ahora, cuando, como bien decís vos,
es muy difícil que cualquiera de los actores que hoy por hoy seguramente están en las mesas de discusión respecto al tema precios, como ser supermercados, exportadores, aceiteras, gobierno, empresas energéticas, por supuesto, tomo lo que decías vos. No sé con qué cara un Estado podría afrontar a los supermercadistas para decirle que retrotraigan los precios al 10 de marzo, cuando hace, en lo que va del año, el gobierno a través de su empresa grande aumentó el precio de los combustibles un 20%. Es complejo, es realmente complejo. Pero bueno, en definitiva, retomando un poco el debate de ingresos, ahí claramente se ve una tensión muy, muy importante, que también me parece que habla de una falta de acción política, de discusión política, porque, por ejemplo, el otro día lo escuchaba Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara, de la Cámara de Industriales Aceiteros, y el tipo tenía una carta para mostrar, no menor, que decía: cualquier empleado que entra a trabajar en el complejo industrial hoy por hoy gana, me parece que hablaba algo así de base de 200.000 pesos, de 180.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el retruco que le puedes decir a ese empresario o a ese sector? Digamos, porque Vidígora en definitiva representa un sector. Automáticamente el hombre, ¿qué te va a decir? No, nosotros podemos pagar buenos sueldos porque tenemos un sindicato fuerte, porque necesitamos el trabajo de esos empleados y porque tenemos mercados fuertes de exportación. Todo esto, por supuesto, en el marco de una de las principales decisiones que se tomaron en esta guerra contra la inflación, que fue la eliminación del diferencial histórico de retenciones entre el poroto de soja y sus derivados, ¿no? Política que ya la había empezado a tomar Macri, que después se revirtió y que ahora se vuelve a aplicar nuevamente. Ahí hay un debate, creo que también hemos tenido la posibilidad de hablarlo, hay un debate ideológico histórico respecto al tema del diferencial, porque hay un sector que plantea que ya la industria procesadora, la industria aceitera, ya ha adquirido un nivel de competitividad tal del cual no necesitaría de este diferencial para decir: no, exporto harina o aceite y no poroto. Por otro lado, hay un sector que cree que se podría fomentar aún mucho más el crecimiento de este sector y de todo el resto de los derivados. O sea, ya bajamos un poquito más subimos de nivel en procesamiento, hablando ya de biodiesel, de pellets de soja, de productos con agregado de valor proteico a través de la soja, etcétera, etcétera. En definitiva, es una discusión que es bastante larga, en la cual también, por ejemplo, los productores tienen algún tipo de posición tomada, porque históricamente, ¿qué hizo la industria? La industria tiene una especie de financiamiento indirecto con el tema del diferencial, al cobrarle, supongamos lo que pasaba hasta hace una semana, trasladarle el 33% de retenciones al productor a través de una merma del precio efectivamente pagado. Entonces ahí, y cuando la harina y el aceite de soja tenían una retención del 31%, ese 2% en definitiva se lo comía la industria. Lo comía, claro. Entonces también es una discusión bastante larga y por más interesante. Ahora, ¿en qué nos encontramos con esta medida? Con que se plantea que ese diferencial no va a ser utilizado. Bueno, a ver, una vez que la plata de retenciones entra al gobierno, el gobierno la puede usar para lo que se le cante. Pero en definitiva, eso es lo que planteamos todo el tiempo cuando hablamos de que las retenciones se han convertido en un instrumento fiscalista, recaudatorio, no de desacople de los precios internos. Claro. Creo que es casi una certeza, me parece, que tenemos. No, pero además, ese diferencial se va a utilizar para financiar este famoso fondo del trigo, claro, y medidas accesorias que busquen aplacar el tema precios. ¿A quién va a ir ese fondo del trigo? Aparentemente se va a destinar a los molinos. Entonces, digamos, y no es por hablar ni bien ni mal de los molinos, no busco darle ningún tipo de orientación a esto que estoy planteando, lo planteo más como un dato objetivo. En definitiva, los molinos, en buena medida, tendríamos que analizar o hacer una radiografía un poco más detallada del sector, pero son los mismos tipos a los cuales vos les estás diciendo que están desabasteciendo a los supermercados, que remarcaron los precios en los últimos días. Entonces,
hay una contradicción en el hacer, el proceder y el decir, que me parece que es la que puede llevar al efecto totalmente cero de todas estas medidas. Claro. No, y además este sentido fiscalista se ve en lo que acaba de decir, ¿no? En este fideicomiso que no se entiende bien, va, en realidad vuelve al mismo sector para... Yo la verdad que no, te juro, trato de entenderlo y no... Me es complejo, digamos, el asunto. Pero además hay algo que me parece que no se plantea bien a nivel conceptual, ¿no? Porque los alimentos también son energía, Por supuesto. ¿no? Y está planteado como si fuera separado, ¿no? La energía, digamos, lo que es la luz, el gas, el petróleo, toda esa historia, y los alimentos también. Y nosotros somos grandes portadores de ese vector energético, vía alimentos y vía, en realidad quieren exportar la energía de la Argentina, que no es un país con gran cantidad de energía. Tiene para subsistir, para poder llevar adelante una industrialización, sí, pero dentro de, no es Arabia Saudita, Potencialmente, claro, potencialmente. no es Arabia Saudita, no es un país No, 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 no. petrolero, No. digamos, un país con petróleo, con gas, con algunos minerales, o sea, pero a ver, en vez de eso, direccionarlo para que sea en términos privados, ¿no? Más eficiente, el Estado debe ser eficaz, no eficiente, pero más eficiente si se quiere, digamos, dentro de la lógica del mercado, manejar el Estado, no, están haciendo todo lo contrario, ¿no? Están profundizando el modelo extractivista y la primarización de la economía, porque esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo. Con estas medidas que están llevando a cabo, como vos decís, si son medidas fiscalistas, lo que están haciendo solamente es primarizar más la economía. Porque los costos para agregarle el valor agregado, paradójicamente, los aumentás. Entonces Sí, conviene el- exportar el poroto así nomás y a la miércoles. sí, a ver, a su vez en el entre líneas está también lo que te decía el otro día. Independientemente de la retención al 33%, estás en un momento en el cual la tonelada de poroto de soja te sale $600, vamos a hablar de números redondos, y el aceite de soja hasta 2.000. Entonces, si hay alguien, no creo que haya alguien más vivo que el empresario en ese sentido. No, no es que porque tienen ese diferencial van a mandar a hacer aceite o van a hacer poroto. A ver, hay son economías de escala también, que esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Acá no estamos hablando de márgenes del 20, 25, 30%. Acá estamos hablando, supongamos que este es un momento relativamente alto en precios, que lo es, puede que se acerque una economía con una rentabilidad del 4 o 5%. También tiene su momento cuando estamos a la baja del 1, del 2 o inclusive negativo. Pero es importante tomarlo como economía de escala. Lo que yo creo que estamos fallando, digamos, como analista, como perspectivas, ni hablar desde el gobierno, es en el hecho de, bueno, vos decías algo muy claro y te parabas sobre una posición muy interesante, que es la de agro y energía. Son dos sectores en los que tenés que tener una política clarísima, pero clarísima, previsible, que le aporte seguridad al inversor, que el gobierno tenga su rol justo y necesario, pero son dos sectores en los cuales vos tenés que tener una línea que prácticamente no se puede correr por absolutamente nada. Después lo que vos hagas con los excedentes, que vendrían a ser los impuestos, básicamente, de esas dos actividades, hacé lo que quieras. Ahí va a estar la ideología de por medio, los peronistas haremos una cosa, los radicales harán otra, los macristas otra, en definitiva. Pero me parece ya muy grave a esta altura del siglo, con los desafíos que viene planteando, tanto internos como externos, queda claro, que no se tracen dos líneas bien claras en una política de mediano y largo plazo, tanto para el sector agropecuario como para el sector energético. En uno, primero que nada, porque Argentina tiene que apuntar lo antes posible a ser autosuficiente, tanto en consumo en la producción de combustibles líquidos como de gas, etcétera, para poder abastecer a su industria, para que todos los centros urbanos del país tengan asegurado el abastecimiento, y por otro lado en el sector agropecuario tomándolo como el principal complejo exportador que tenemos.
y que se defina como país un sendero, que inclusive puede ser un sendero en el cual no estemos de acuerdo, o que no esté yo personalmente de acuerdo. Si viene un Pope y dice, no, mira, a mí me parece que todo el país tiene que ser agrícola, cosa que es imposible, ¿no? Lo digo entre paréntesis, que las vacas no sirven para nada. Bueno, está bien, tracemos un sendero, discutámoslo y veamos cuál es el beneficio de ese modelo. Ahora, sería ideal que lleguemos a un modelo en el cual podamos aumentar nuestra producción ganadera a través del agregado de valor de nuestros mismos granos, que le aseguremos a nuestro mercado interno todo el volumen de carne que necesite, a un precio accesible o con ingresos superlativos de nuestra población. Porque en realidad ahí está la discusión histórica cuando se habla de sport parity, cuando etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supongamos que se decide que los precios de la economía tienen que ser sport parity. Entonces los dólares de nuestros salarios también, el ingreso de nuestros salarios también tiene que ser sport parity. ¿No? Capaz que nos estamos poniendo una vara mucho más baja de la que podríamos tener. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de que el ingreso de divisas proveniente de los distintos sectores exportadores, no voy a hacer un reduccionismo del sector agropecuario, para lo que tendrían que funcionar es para fortalecer el valor de nuestra moneda y de esa forma fortalecer el valor de nuestros ingresos. Seguramente lo has hablado alguna vez con mi viejo también. Es algo que parece utópico hoy por hoy. Kirchner en algún momento estuvo preocupado por cómo se estaba apreciando el valor del peso. Claro. Es decir, Kirchner en un momento de su gobierno tuvo miedo que el valor del peso caiga por debajo, se aprecie por debajo de los 3 pesos por $1. ¿Y eso por qué estaba dado? Primero que nada, porque tenías una política macroeconómica entre dura y sólida, digamos, porque tenía cosas de dura como cosas de sólida, porque tenías el primer ciclo de precios alcistas del sector agropecuario del siglo, ahora estamos por el tercero. Y 2006-2007 creo que fue eso. Exactamente, y él tenía una preocupación que era que el peso se aprecie por debajo de los 3 pesos, porque en esa situación Argentina quedaba en una condición de competitividad relativa para con Brasil. Por ejemplo, digo, era uno de los motivos. Sí, sí, pero sí. Imaginad, hoy es casi impensado, o creo que se lo planteás a cualquier persona más o menos de mi edad, entre 25 y 35 años, y creo que no podría entender que en algún momento en los últimos 20 años hayamos pasado por una situación como esa, en la cual no tenía la expectativa constante por supuesto, de que el dólar se iba a fortalecer frente al peso y no viceversa. Claro, porque sabes que hay algo que no está explicado tampoco, ¿no? Que, al menos, el valor de una moneda te da lo que tenés atrás de la producción. O sea, se aprecia porque la Argentina producía y generaba valor. Entonces eso le da valor a tu moneda y ahí fortaleces, digamos, la moneda. Pero sin producción, como tenés ahora, o sea, con lo que pasó con la pandemia, todo, es lógico que el dólar cada vez valga más y se deprecie cada vez más el peso, porque en realidad no estás produciendo nada. O con muy poco valor agregado. Tenés un proceso, tomando algo también que indicabas bien vos antes, buena parte de la inflación del del segundo gobierno de Cristina tuvo 2 anclajes muy fuertes. Uno que fue el tema de la demanda, por supuesto, había un mercado, una demanda interna muy fuerte, muy sólida, pero a su vez un estancamiento profundísimo en lo que en economía se llama la formación bruta de capital, que vendría a ser el valor, el monto mínimo que la economía tendría que aportar a la renovación y al mantenimiento y al crecimiento de su estructura industrial o productiva para no sesgarla en ningún sector, porque esto hace absolutamente a todos los sectores. Castellano la oferta. Que sigue frenado. La oferta, ¿no? O sea, demanda, la oferta. Todo lo que estás encajando ahí va en ese concepto, ¿no? Cuando se habla de demanda y oferta, es eso, faltaba oferta. Claro, inclusive es lo que gira alrededor de la formación bruta de capital es mucho más tácito y silencioso que la oferta, porque vos inclusive por momentos puedes tener un aumento de la oferta sin que ello necesariamente derive de un aumento en la formación bruta de capital o de la inversión del sector, digamos, de los distintos sectores. Y eso es un proceso que se viene verificando año a año en los últimos 9, 10 años. Con lo cual, si no se revierte en esas, o lo mismo que hablábamos del tema energético,
independientemente de que es necesario trazar un sendero de largo plazo, si no se generan condiciones para que haya una inversión sólida, de las cuales no es que yo piense que no las tiene que hacer el Estado, pero un Estado que está yendo a Washington cada 2 semanas para pedirle que le pateen un vencimiento, a París cada 2 meses para que le pateen otro vencimiento, que debes tener cantidad, todos tenemos algún industrial amigo que tiene algún problema para importar una tuerca, es muy difícil pensar en que ese mismo Estado pueda hacer una inversión de 6.000 millones de dólares para una planta de licuefacción, por ejemplo. Lo digo porque es lo primero que se me ocurre, no porque esté de acuerdo con ello. Hay que ser, digamos, coherente. En el gobierno de Néstor Kirchner o sobre el final del gobierno, en el gobierno de Cristina mismo, tenía 45.000, 50.000, 55.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces te podías arriesgar a pensar un montón de cosas, a hacer 10 centrales nucleares, a hacer 27 represas hidroeléctricas, a hacer autopistas todas las rutas del país. Te lo podías pensar. Hoy por hoy me parece que tenemos que ser más consistentes en cuáles son las prioridades que tenemos que trazarnos, y sin duda alguna que la principal desde mi perspectiva es la de mejorar los ingresos a la gente. Genial. La verdad, impecable. Me alegra verte y bueno, ahora vamos a salir más seguido porque bueno, arrancó la segunda temporada del Mensajero. Así que me alegra verte, hermano, y bueno, muy claro como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Muy contento como siempre de estar acá con vos y pudiendo charlar un poquito de estas cosas que nos gustan. Gracias, amigo. Cuídese. Nos vemos pronto.